aplaude porque estas mañanas frías, hoy día sobre todo con 1 grado y 4 décimas, día martes más, que un día que odiamos. Ya estamos con Johannes Kaiser. ¿Cómo está, Johannes? Muy bien, gracias. Y bueno, sigue siendo mejor que el lunes. ¿Tú encuentras? No, nosotros los martes nos cuestan más. Parece que está como en la competencia, como que el martes uno recién llega con el lunes malo y llega el martes recién. Johannes Kaiser Barents von Hohenhagen. ¿Está bien pronunciado? Sí, se acerca. Es mucho mejor que la inmensa mayoría del resto. ¿Cuál sería la pronunciación correcta? Barents von Hohenhagen. Barents von Hohenhagen. Mira, aquí tenemos a Dressel. El alemán, claro. Claro. Del Partido Nacional Libertario, candidato presidencial. Hemos ido entrevistando a diferentes candidatos presidenciales y yo tengo una obsesión. Candidato, quiero decirle. ¿Con quién va a gobernar si es que sale elegido? Mira, si lo interesante cuando llega alguien a la presidencia de la República es que todo el mundo quiere estar con él. Cuanto menos ese no es un problema que a mí me preocupe mayormente. Tenemos nuestros propios equipos. Para meter en todo el Estado aparato estatal. No se olvide una cosa. Si nosotros somos los que queremos reducir mucho el tamaño estatal también. ¿Cuánto? Por lo menos a la mitad. O sea, si nosotros hemos crecido 500.000 funcionarios en los últimos 10, 12 años, desde el 2012, nosotros tenemos que volver a cifras más o menos razonables de nuevo de tamaño de constitución del Estado. ¿Qué es razonable? ¿Razonable es volver como a una época determinada, o sea, una cantidad de funcionarios? Yo creo que el 2012 ya estábamos inflados. Ya, o sea, volver más atrás. Pero, mire, razonable es llegar a la cantidad de funcionarios que requiere el Estado para funcionar como corresponde. Te lo pregunto porque somos más población, entonces uno diría, bueno... Somos más población, pero si se da cuenta, nosotros no hemos aumentado la cantidad de funcionarios en los espacios donde efectivamente el per cápita es importante. Digamos, carabineros per cápita, ya personal de salud per cápita. Lo que nosotros hemos aumentado brutalmente es la administración. Hay gente que trabaja en la administración o trabaja o ha sido contratada por... Bueno, la verdad es que razones que no se me descubren. Las municipalidades, es una cuestión brutal lo que ha sucedido ahí. Y se está consumiendo una cantidad de recursos que se requieren en otra parte. Si al final lo que la gente no está entendiendo es que esos recursos son los que nos están faltando para pagar las operaciones de cadera. No puedes gastarte el peso en dos cosas distintas. Es uno o lo otro. Si me gasto la plata en personal... y ese personal no está entregando un servicio como corresponde, entonces no me lo estoy gastando en servicio. Pero cuando uno habla de la salud, por ejemplo, perdona Marcoa, pero hay un tema de administración que es como el que está súper detectado. Evidente. Que hace incluso que doctores, bueno, no hablemos del tema de las licencias médicas, lo podemos hablar después, pero que hace, no, sí, lo vamos a hablar, pero que hace que, no sé, personas... tanto doctores, profesores, etcétera, tengan que trabajar en otros lados para poder hacerse los sueldos. O sea, hay una cosa que es sistémica, que no sé si tiene que ver solo con eliminar personal. No, a mí no me vengan con cuentos. ¿Sabe qué más? Si usted se contrata en el fisco y a usted le pagan por una cantidad de horas de trabajo en el fisco, no me venga con que usted por razones de pobreza tuvo que irse a trabajar en el sector privado en horas de trabajo para el fisco, tirando licencia médica. A mí yo no les compro ese. Pero yo no estoy hablando de licencia médica, estoy hablando de doctores que tienen su consulta privada y trabajan en los hospitales con lo esencial que es eso, digamos, en salud pública. No digo que no sea esencial. Estoy simplemente planteando que aquí el hecho de que haya médicos que tienen ambos pies, un pie en el sector privado y uno en el sector público, no es necesariamente el problema. El problema es cuando tú en el tiempo que le dedicas al sector público, te dedicas a hacer prestaciones para el sector privado y cobras a los dos. Eso no corresponde. O tienes a un señor o al otro. Pero nosotros lo vemos, si vemos los niveles de productividad que tienen los pabellones en el sector privado versus los pabellones para operaciones, por ejemplo, en el sector público, no hay ninguna relación entre lo uno y lo otro. Y sin embargo nos estamos gastando per cápita, o sea, FONASA hoy día se está gastando per cápita prácticamente lo mismo que se está gastando en el sector privado. Pero el rendimiento es mucho menor. Se está desapareciendo recursos, desaparecen insumos. Es cosa de hablar con cualquier persona en un hospital, ¿ya? Y todos te van a decir lo mismo. La administración, la gestión es un desastre. Y efectivamente te van a contar también la cantidad de gente que ha sido contratado, que se mantiene en los puestos porque es amigo o es primo o llegó del partido de.
Y eso tiene que terminar. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, nosotros nos estamos proponiendo una profundización de la autogestión en los hospitales públicos. En ese sentido, eso por un lado, y por otro lado, bajar la gestión al nivel más bajo posible, donde haya un autocontrol a través de cooperativas que se hagan cargo entonces de los hospitales públicos. Y focalizar mejor también la fiscalización. Ahora, en ese sentido, ¿hay algún modelo o es un modelo nuevo? Porque uno ve que hay mucha inspiración, ¿no? Hemos visto países que tienen cooperativas como para hospitales, pero ¿de dónde vienen las ideas, Johannes? ¿De qué, en dónde te estás inspirando? Mire, yo me hago cargo de que este no es un país que esté dispuesto a la privatización del sistema público de salud o el sistema público de educación, ¿de acuerdo? Hay un tema ahí con el tema de las privatizaciones y también la comprensión de la diferencia entre lo público y lo estatal. Ahora, ¿de dónde me inspiro, por ejemplo, en el tema educacional? ¿Ya? Lo que fue el norte de España en la Guerra Civil Española. Había una parte donde todavía la economía funcionaba, ¿ya? Que era donde donde controlaban los anarcos sindicalistas. Y ellos funcionaron sobre la base de cooperativas, que es una asociación libre de personas y que efectivamente mantiene criterios de eficiencia en la operación de la entrega de servicios o de la creación o la generación de productos. Entonces, hay un intermedio, es decir, a mí lo que me interesa es que se entreguen las soluciones a las personas. Entonces, ¿cómo lo hago? Tratando de introducir un sistema que, siendo público, tenga entonces una lógica de eficiencia que al final termine sirviéndole a la gente. Si no me sirve, si no puedo simplemente privatizar, perfecto, hagámoslo así. Y utilizamos una idea que por lo demás es una idea que proviene de una izquierda histórica, pero que tiene ciertos elementos que efectivamente garantizan un aumento de la eficiencia. Estamos conversando con Johannes Kaiser, candidato presidencial. Johannes, en ese sentido, me imagino que cualquier persona que llega a ser presidente de la República quiere hacer cambios, ¿no es cierto?, para ir eficientando algunos procesos, ¿no? Uno esperaría, al menos por las promesas de campaña, pero se dijo mucho antes de que asumiera, por ejemplo, el presidente Gabriel Boric, otra cosa es con guitarra. ¿De qué manera usted también analiza y cuál es el equipo que lo está acompañando precisamente para estos cambios? Y aprovecho de preguntarle, en términos económicos, ¿qué habría que hacer con los impuestos en esta misma lógica de lo que estamos hablando? A ver, hay dos. En primer lugar, respecto de mis equipos, les hemos presentado a mi asesor económico principal, que es Víctor Espinosa. Tenemos a gente que nos está ayudando en salud, el señor Alirio Galleguillo, que tiene un tremendo equipo de especialistas que han estado trabajando en el programa. De hecho, el programa en este momento ya son como 10 archivadores y cada uno así de gordo, y tenemos que ir decidiendo qué es lo que... Bien analógico usted, también. Me encanta. Prefiero tener cosas que no se borran. ya. Ok. Por haber apretado el botón. Pero el papel igual se borra. Pero sí. Una taza de café. Pero sigue habiendo algo. Eso es lo primero. Lo segundo, respecto a los impuestos. Hay dos categorías de impuestos y esas dos categorías de impuestos las queremos reducir o eliminar por razones distintas. Por ejemplo, el tema de las contribuciones, en razón de que es un impuesto confiscatorio. Que está muy de moda últimamente. Bueno, yo he estado peleando esto desde el primer día. Fui el que lo metió en su momento. Convencí cuando era republicano, convencí a republicanos de meterlo en el texto constitucional. Tuvimos grandes peleas con Chile Vamos por eso. Y con Evelyn Matei. Para eliminarlas. Para eliminar las contribuciones completamente. Al final terminó una cosa media rara donde no era muy distinto de lo que tenemos ahora, lo que quedó en el texto constitucional, pero la idea sigue siendo la misma. Si tú ya pagaste impuestos sobre la plata que tú ganaste, entonces no pueden venir a cobrarte impuestos sobre aquello que te compraste con la plata que ya compró, o sea, que ya pagó impuestos. Si yo ahorro en una cuenta de banco, a mí no me cobran impuestos por la plata que tengo ahorrada en la cuenta de banco. Pero si yo ahorro en una casa, sí me vienen a cobrar impuestos sobre esa plata. Es injusto, es incorrecto. Porque te están quitando lo tuyo en la práctica. Ya no es un aporte, sino que simplemente te están pegando un manotazo, y hemos visto que para más remate de manera absolutamente discrecional, como el propio director de Servicio de Impuestos Internos tuvo que reconocer después de haber sido apretado como corresponde. Esa es una parte. Entonces tienes un tipo de impuesto que es inmoral.
que es simplemente inmoral porque tú ya pagaste impuestos sobre esa plata, no te pueden dar cobrando después de nuevo sobre esa misma plata que ya pagó impuestos. Hay algunas personas que dicen que a eso, en vez de como eliminar la contribución, lo que habría que hacer es también entender cuál es la dinámica como de adquisición que tiene la gente, o sea, porque en el fondo en algún momento se habló como del 20% más rico de Chile y que esos eran los que pagaban las contribuciones, pero en realidad también hay una buena cuota de personas que son adultos mayores que han comprado sus casas y que están pagando unas contribuciones muy altas, siendo que, no sé, pueden estar viviendo con la PGU, que es una locura, ¿no? Pero la pregunta no es esa, la pregunta, o sea, estando de acuerdo con usted en principio, ¿ya? No es un problema práctico, es un problema moral. Los chilenos, a ver, una persona con mucha plata en Chile también es chileno, también tiene derecho a ser tratado igualmente ante la ley, igual que todo el resto, ¿no es lo que queremos? Entonces, si yo voy a ir y decir, ¿sabes qué más? Sí, yo a ti te puedo quitar tu propiedad porque eres rico. ¿Qué tan lejos estamos de Venezuela? Desde el punto de vista intelectual. O sea, nosotros justificamos que una persona que ya pagó impuestos sobre lo que se ganó, ya nosotros podamos ir y quitarle parte de su propiedad todos los meses. ¿Por qué? Es como el derecho del uso del suelo, digamos. Pero ¿quién va a ahorrar en este país? ¿Quién va a capitalizar en este país? ¿Quién va a mejorar cosas en este país si tú estás permanentemente con la amenaza levantada de que tú vas a ir, le vas a quitar lo suyo, en el momento en que la envidia social sea suficientemente fuerte? Ese es un punto. Entonces, por eso digo que es un tema moral, pero es también un tema práctico. Tú tienes un problema después de capitalización en el país. La cantidad de plata que salió de Chile con la llegada del octubrismo y posteriormente del señor Gabriel Boric, estamos hablando de decenas de miles de millones de dólares que abandonaron el país porque en algún momento también se planteó el impuesto al patrimonio. Y bueno, y esa plata no ha vuelto. Y se nota, y lo sentimos en los bolsillos, porque al final tiene un impacto social en general. Lo que el señor Winter no entendía era lo siguiente. Un rico no puede comerse 50 panes. Puede tenerlo, eso por el debate pero no TVN. puede comérselo. Un rico puede comer una cantidad máxima de alimentos, puede dormir en no más de una cama, puede andar en no más de un auto, ¿me explico a lo que voy? Su capacidad de consumo está limitada por el hecho de ser un ser humano. O sea, el resto... Claro, pero estaba hablando de acumulación de la riqueza. Es que ahí está el tema. Si usted no tiene acumulación de la riqueza, usted lo que tiene es acumulación de la pobreza. ¿Y cómo se reparte eso? Sigamos con los impuestos, perdona, Johannes. Bueno, respecto eliminar las contribuciones. de cómo se reparte, permitamos que el mercado funcione. Miren, dense cuenta de lo siguiente. Antes de que le metiesen, a través del dumping migratorio que le hicieron al mercado laboral chileno, donde estuvieron todos de acuerdo, la CUT, la izquierda, pero hacía ola, ¿no? Por el tema migratorio. Y por supuesto también el Banco Central, la Sociedad Nacional de Agricultura, ¿no? O sea, era una cuestión súper consensuada esto de reventar el mercado laboral nacional con inmigración masiva. Pero antes de eso, el 2015, 2016, nosotros no hablábamos del sueldo mínimo. ¿Se acuerdan que no hablábamos del sueldo mínimo? Porque usted no conseguía a nadie por el sueldo mínimo. Es decir, el hecho de que hubiese una falta de gente para poder contratarla en distintos trabajos significó un aumento de los sueldos. Las empresas, los comercios, incluso los hogares que querían alguna ayuda, tuvieron que empezar a competir. Oye, y por debajo de 1 millón y algo no conseguías un enfierrador, pero ni a patadas. Ahora, dentro de eso... ¿Qué hicieron después? Metieron 1.500.000 a 1.800.000 personas al mercado laboral. ¿Usted cree que hubo un plan en eso? O sea, porque lo está mencionando así. Mire, yo me acuerdo... Lo mismo pasó en Perú, lo mismo pasó en Colombia, lo mismo pasó en Ecuador. Pero mire, yo le voy a mencionar a otro escritor de izquierda, ¿ya? Que hablaba, un francés cuyo nombre en este momento se me escapa, pero que escribió un artículo muy interesante que decía: la inmigración masiva, el ejército de reserva del capitalismo. ¿Ya? Cuando resulta que empiezan a subir, empieza a funcionar el mercado, y yo soy libertario, me gusta el mercado, cuando empieza a funcionar el mercado en su función de que es redistributiva, ¿ya? Haciendo uso de lo que es la ley de oferta y demanda también en el sector laboral, ahí de repente están de acuerdo con abrir las compuertas para la inmigración. Y el resultado es la depresión de los salarios. En Europa, yo lo vi, en Europa, por ejemplo, en el sector gastronómico, en Austria, no han aumentado los salarios del 1995. ¿Por qué? Porque permanentemente una inyección de personal
que traen que se desde mantenga fuera. el precio. Exactamente. Ahora- y esa es una cuestión coordinada entre los poderes económicos y la política. Johannes, nos queda, aumenta, o sea, el tiempo y el reloj aquí lo veo que corre. Usted dijo que era republicano en un momento, ¿no? Pero ahora tenemos dos partidos nuevos que están rodeando a los republicanos, ¿no? ¿Los tenemos rodeados? Bueno, de alguna manera sí, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre su partido y los republicanos y los socialcristianos? A ver, en primer lugar, respecto a los socialcristianos, ellos son socialcristianos. El Partido Republicano tiene ciertos elementos... ¿Más laicos, tal vez? No, a ver. El Partido Republicano hace propia la doctrina social de la Iglesia en materia económica. Por ejemplo, cuando habla de la justicia social. ¿Ya? Nosotros creemos que los políticos son muy malos entregando justicia social, que normalmente lo que hacen es entregar justicia electoral, es decir, salen a comprar los votos, salen a comprar votos con la plata de la gente. Y no nos gusta mucho eso. Somos partidarios de un Estado más mínimo que el que plantea en sus estatutos los republicanos. Por otro lado, el Partido Nacional Libertario es el único, que yo sepa, que reconoce el aporte permanente de las Fuerzas Armadas y de orden a mantener la libertad de este país, por ejemplo. ¿No? Entonces tenemos definiciones que son compatibles, pero también lugares donde nos vamos a agarrar de las mechas, porque nuestra comprensión de cuál es el rol del Estado en la sociedad, a partir de cierto punto, va a diferir. Y en ese sentido, ¿podría llegar a acuerdos con los republicanos? Porque hace una semana atrás el antiguo dirigente de la UDI, Paulo Longueira, dijo que usted se jugaba mucho las fichas siendo candidato a la presidencia si es que no negociaba alguna carrera parlamentaria porque podía perderlo todo. ¿Qué opina de eso? Opino que es la forma de pensar de quienes están en política en Chile. Es el cargo que tengo que andar pensando en mi carguito. Creo que no están entendiendo por qué me metí yo en política. Yo me metí en política para avanzar una línea política. Y si para avanzar la línea política que nosotros consideramos buena para el país, voy a perder todos los cargos, bien ahí, mala suerte. O sea, no está negociando con Caste. No, pero ¿cómo voy a estar negociando? ¿Qué Bueno, cosa? todo lo que todo el mundo dice, ¿no? Es que ahí una está el senatorial, punto. Es que algo así. ahí está el punto. Si se dan cuenta, la falta de respeto a la gente. El voto no es mío. El voto no es mío. La gente me puede dar su voto y me da su confianza, pero la confianza y el voto es de la gente. Entonces uno no puede andar negociando algo que no es de uno. Ya. Eso es un tema bien, ese es un tema. Y el segundo tema, yo no tendría que negociar nada con José Antonio Cast. Si yo quiero ir de senador, voy de senador por donde quiera. Tengo el segundo partido más grande de Chile. ¿Está esperando Estamos que le ofrezcan constituidos, ¿no? el cupo? Porque ¿Pero cómo me son van a poquitos ofrecer? los cupos que hay para la derecha. ¿Pero cómo me van a ofrecer? Porque se un los cupo? ofrecen. Pues, no ¿Pero sé. qué cupo? No sé, po. Alguna senatorial. Pero po. si no, pero a ver, dense cuenta, el Partido Nacional Libertario puede llevar parlamentarios y senadores donde quiera en Chile. Entonces, ¿los que van a andar pidiendo que me ofrezcan a mí un cupo de qué? No, donde generalmente gana la derecha, donde probablemente tiene votantes que sean más asegurados. No. Hablamos tal vez de la Ya. mecánica No, electoral. O mira, aquí hay un tema. Sé que los políticos en Chile son unos deshonestos. ¿Ya? Sé que son Pero usted es egoístas. político, Sí, pero le voy a decir una cosa, no soy como ellos. Ya. el único. Puede ser, ¿En serio? puede ser. Oiga, y le pregunto una cosa porque su señora estaba muy enojada, la vi en redes sociales el fin de semana, de que todo el tiempo le están preguntando si se va a bajar o no Para que se va a vea. bajar de la presidencial. Porque ¿qué van a hacer? En serio, ¿qué van a hacer el día, no sé, 1 de agosto, 2 de agosto, cuando esté inscrita mi candidatura? ¿Pero qué van a hacer? ¿Qué me van a preguntar después? ¿Por qué no me preguntan de seguridad, que es lo que queremos hacer? Le quería Seguridad, preguntar una en cosa economía, Una cosa que le estaba preguntando Cris a través de nuestras redes sociales era si efectivamente se eliminan las contribuciones, pues las contribuciones es un impuesto que va directo a los municipios y sobre todo después se hace una repartición ahí con el fondo municipal. ¿Cómo se reemplazan esas lucas? Bueno, en primer lugar, tenemos que hacernos cargo que, de acuerdo con la Universidad del Desarrollo, creo que fue un informe, el 74% de la plata que se gasta en los municipios está mal gastada. Y eso no es de ahora. Entonces, en primer lugar, los municipios debiesen apretarse un poquitito el cinturón y empezar a gastar mejor. En segundo lugar, sí podemos reemplazar el ingreso. Por ejemplo, en Austria, donde yo viví mucho tiempo, el impuesto a la gaseosa o a las bebidas iba a las municipalidades. ¿Ya? Entonces tú puedes determinar un impuesto específico que vaya entonces a las municipalidades, así Impuesto como a la se está industria, haciendo en el fondo, a ahora, cierto tipo de industria. por ejemplo, o algún tipo de consumo, ¿me explico? Ok. Sí. O sea, tú puedes hacerlo, eso no es inviable. Ahora sí también hacer presente lo siguiente, que es absolutamente inaceptable lo que se está haciendo en muchas municipalidades con la plata.
O sea, yo en algún momento metí no sé si ustedes saben, pero la Ley Orgánica de Municipalidades establece que las municipalidades no se pueden o no se debiesen gastar más de un 40% de su presupuesto en personal. Con las corporaciones municipales, como son de derecho privado, le han hecho un arito a esa norma. Y hay municipalidades donde se gastan muchísimo más que ese 40%. Y donde ha habido escándalos también, ¿no? De plata. Pero escándalos terribles. Y cuando llegan los nuevos alcaldes, y aquí hacer una defensa quizás un poquitito también de los nuevos alcaldes. Los nuevos alcaldes llegan y no pueden despedir. Porque de alguna manera todos los tribunales, la Contraloría, hasta antes de ahora, o sea, la Dorothy Pérez ha cambiado un poco el eje, pero habían establecido que si tú tenías a alguien a contrata por 2 años, en la práctica ya era pasado a ser planta, siendo que las plantas son determinadas por ley. Entonces tienen la escoba. Sí, es difícil Está sacar la algunos escoba funcionarios. con el tema de los funcionarios ineficientes, inútiles, que llevan años con licencia médica. Ahí ¿quién fue? La señora del ministro Cataldo, que estuvo ¿cuánto tiempo con licencia médica? Y después la querían obligar a devolver las 14 millones de pesos y nunca devolvió la plata. Es que es difícil que esa plata la devuelvan a los 25.000 licencias, por no decir funcionarios. Johannes, ¿qué va a hacer en términos de políticas migratorias? ¿Cuál es la propuesta que tiene su plan? Mire, de Chile gobierno? siempre ha sido un país que se benefició del tema de las inmigraciones, históricamente. Pero lo que nosotros hemos tenido los últimos 10, 12 años es absolutamente irresponsable. Nosotros, aquí no hubo una política migratoria planificada, aquí no se trajo gente con calificaciones que estuviesen faltando en el país, como en su momento se trajeron profesores o se trajeron agricultores, no. Aquí simplemente se abrieron las puertas del sistema social chileno a quien quisiera venir. Y muchas de esas personas llegaron entonces de un país, de Venezuela, que es por lo demás ejemplo para algunos políticos en nuestro país. Nosotros no podemos permitir que eso continúe. No podemos permitir tampoco que la condición de inmigrante en Chile se transforme en una especie de estigma en razón del comportamiento, del mal comportamiento de mucha gente que ha llegado a Chile y no respeta la cultura y nuestras formas de vivir. ¿Cómo se frena eso? Bueno, en primer lugar, no puede usted entregarle servicios a personas que están ilegalmente en este país. El hecho de que Michelle Bachelet haya pasado un reglamento que establecía que la condición migratoria te transformaba automáticamente en grupo vulnerable, o en parte de un grupo vulnerable, ¿ya? Incluso la migratoria ilegal, ha generado tremendo ruido dentro de la población, porque, bueno, por ejemplo, en jardines infantiles, etcétera, ¿quién ponen primero? Al niño migrante, no al niño nacional. Eso ha generado desagrados y problemas. Por otro lado, tenemos que hacernos cargo de que un país que no hace respetar su frontera y no hace respetar sus leyes no es más que un lugar. ¿De acuerdo? Y eso significa que las personas que han ingresado ilegalmente a Chile o no se pueden sostener por sus propios medios legales en nuestro país, se tienen que ir. Si esto no es un tema, y esto no es un tema que sea una barbaridad, ni mucho menos, es la forma en que opera Suiza, en la forma que opera Islandia, los países que tienen o pretenden conservar cierto control, aplican este tipo de... ¿Pero va a ser como en Estados Unidos actual? Bueno, vamos a tener que tomar medidas similares a las que está tomando Estados Unidos. Al final, a los mismos problemas normalmente se les aplican, por lo menos parcialmente, soluciones similares. Pero hay una cosa que está clara. Nosotros no nos podemos dar el lujo de tener gente que está ilegalmente en Chile, que se dedica a actividades ilegales o en la economía informal, ¿ya? Y que empieza entonces a consolidar también control territorial a través de tomas y a través de espacios urbanos sobre los cuales el Estado de Chile empieza a perder el control. Porque ahí también se nos meten las mafias. Sí. A ver, con todo el cariño y la compasión del mundo, ¿ya? Pero junto con mucha gente buena que llegó a Chile, llegó también el Tren de Aragua, llegaron todo el crimen organizado. El crimen organizado, que se aprovecha también de que esta gente ya está acostumbrada a estar sometida. Y generalmente se aprovecha, eso sí, donde hay falta de Estado, ¿eh? Sí, lógico, pero bueno, ahí está el Estado de Chile, que se ha dedicado a contratar funcionarios que calientan asientos en vez de carabineros, en vez de ampliar la capacidad carcelaria, en vez de controlar su frontera. Bueno, se nos ha pasado el tiempo. Johannes, ¿cómo es el país que vamos a tener si es que usted gobierna? ¿Cómo es en 20 años más este país si es que usted llega al poder? Mire,
yo lo que tengo yo quiero que nosotros, lo primero tenemos que recuperar el país, o sea, recuperar el control de la seguridad, ¿ya? Pero ¿sabes lo que yo no quiero? Yo no quiero un estado policial. Yo no quiero que Chile se transforme en un estado policial o una versión sudamericana de China, donde a uno lo controlan con cámaras por todos lados y lo siguen entonces en tiempo real, etcétera. No me gusta la idea. Ni tampoco las cárceles de Bukele, en ese sentido. Mire, las cárceles de Bukele para un delincuente, el delincuente tiene que temer en la cárcel. Si van a ser las cárceles de Bukele o van a ser las cárceles de Kaiser, me importa poco. Lo que tenemos que hacer es generar suficiente espacio para que el criminal pague con cárcel. Eso de todas maneras. Pero hacerle presente lo siguiente, que nosotros en la medida, nosotros tenemos que concentrarnos en recuperar la economía y recuperar la seguridad. La economía liberalizando, la seguridad utilizando y aplicándole la ley a quienes cometen delito, no controlando a toda la sociedad en todo momento. ¿Ya? Queremos una sociedad libre, donde la persona honesta sigue siendo el señor, donde el Estado sea transparente, no el ciudadano, ¿ya? Porque el ciudadano es el señor. Y esa es una diferencia que nosotros tenemos quizás con otras candidaturas que se han planteado en materia de seguridad y no están viendo el riesgo que nosotros corremos también, ¿ya? De pasarnos de rosca en algún momento, ¿no? Aumentando con mucho el poder de los políticos sobre la vida de las personas sin por ello reducir la criminalidad. A mí lo que me interesa es aplicar medidas a la antigua, a problemas a la antigua, que por lo demás siempre han funcionado esas medidas. Como que vuelve el péndulo, dice usted. Pero no quiero perseguir a la gente, no quiero que usted en su casa, que usted cuando sale a la calle, cuando anda en el auto, sienta permanentemente que está siendo observado por el gran hermano. A mí no me gusta Orwell. O sea, me gusta Orwell, no me gusta lo que escribió. Johannes, ya no nos queda tiempo, pero no se me enoje. Ya. ¿Tuvo una infancia feliz o no tuvo una infancia feliz? Porque por Dios que se hablan cosas respecto a su infancia en el sur. Mire, tuve la infancia que me hizo la persona que soy. Y tuve momentos muy felices y tuve momentos menos felices. Y creo que eso lo comparto con la inmensa mayoría de las personas. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la gentileza, diputado. Y nosotros nos vamos a una canción.